Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Fica Café, en el podcast de CREAP, para hablar de aquello que más nos gusta, que más nos apasiona, que es la comunicación. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar una cuestión que está de plena actualidad en todas las empresas, en todas las áreas, en la vida cotidiana, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo gestionar la sostenibilidad? Esto es cada vez más importante y tiene una incidencia muy directa, además, en la economía. No hay empresa que no pueda plantear ya lo que es un plan de sostenibilidad, y esto se está incorporando cada vez más a los comités de dirección. Por tanto, es un cambio cultural y económico de una gran enjundia que vamos a abordar en los próximos minutos. Y lo haremos en la compañía de Alberto Muelas, es el director del área de sostenibilidad y economía y también de reputación e intangibles de CREAP. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio. Muy bien. ¿Tú qué tal? Hablamos, pues mira, estupendo, porque vamos a aprender hoy mucho de algo que nos interesa, nos ocupa y nos preocupa. O sea que vamos a tomar buena nota de todo lo que nos digáis. Pues muchísimas gracias. Bienvenido gracias. Tú, y también a Gemma Giner. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, encantada de participar en la conversación. Gemma Giner es el advisor de sostenibilidad, energía y medio ambiente en CREAP. Así que vamos a conocer vuestros puntos de vista y vamos a abordar qué entendemos por sostenibilidad. Cuando hablamos de este concepto tan amplio, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente, Alberto? Muy bien, pues yo creo que la propia definición del concepto ha ido evolucionando, o la forma en la que lo entendemos, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay un cambio de paradigma importante, ¿no?, en la forma en la que las compañías o las corporaciones interpretan la sostenibilidad. Durante mucho tiempo, la sostenibilidad se entendía, pues sobre todo en términos de el desempeño de las compañías, ¿no?, en cuanto a unos determinados indicadores. Esto yo creo que está cambiando. Ya cuando hablamos de sostenibilidad ya no hablamos de desempeño, sino de impactos. Y esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? ¿Desempeño qué significa? Desempeño significa pues que bajas más o menos tus emisiones o tu consumo de agua, pero en realidad esto es, por supuesto, relevante, pero no tanto. Lo que es realmente relevante y lo que es realmente o lo que tiene significado es cómo esto impacta en tu entorno. No es tanto importante si tienes más o menos emisiones, sino cómo esto impacta en el cambio climático. No es tanto importante si tienes más o menos consumo de agua, sino si lo haces en una zona de estrés hídrico y, por lo tanto, el impacto que estás generando, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio de paradigma importante. Ya no hablamos tanto de desempeño, sino de impactos. Y el segundo cambio importante es de cara a interno, hacia las compañías. Antes entendíamos la sostenibilidad como la responsabilidad que asumían las compañías a través de sus políticas internas, ¿no? Y esto yo creo que ya también está dejando de ser así. Yo creo que las políticas están siendo menos importantes y lo que es más importante en estos momentos es cómo las compañías interpretan o perciben su entorno en términos de riesgos y oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto es lo relevante, ¿no? Al final, sostenibilidad es la relación de las compañías con sus entornos en función de cómo las compañías impactan en sus entornos y en las comunidades en las que operan, y también al mismo tiempo cómo este entorno y estas comunidades en las que operan pueden generar riesgos y oportunidades para las compañías, ¿no? Y yo creo que este es un cambio de paradigma significativo que estamos encontrando en el ámbito de la sostenibilidad y particularmente en el de las compañías, y que es muy relevante en estos momentos. Gemma, tú desde tu experiencia, que has vivido un poco la incorporación de este concepto a las compañías, ¿cuándo se produce, digamos, una toma de interés real de las grandes empresas y también de las medianas por estos conceptos, por la sostenibilidad y por el cuidado del medio ambiente? Bueno, el origen realmente tiene ya casi 70 años. Lo único que ocurre es que, de alguna manera, la primera transformación muy significativa sí se produce en los 90, en toda la década de los 90 y sobre todo hacia finales, cuando se empieza a popularizar de una manera muy extendida el concepto de responsabilidad social corporativa.
A partir de ese momento es cuando se empiezan a impulsar los sistemas de reporte que tienen que ver con la actividad de la empresa, no estrictamente financiera, y sin embargo el concepto de responsabilidad social corporativa, que es verdad que es amplio y que afecta tanto a los temas de gobierno de las sociedades como a la parte económica, como a la parte social y a la parte ambiental, como no. Digamos que ese concepto que hoy se denomina ESG y antes se denominaba RSC, las bases ideológicas son las mismas, pero lo que sí es diferente a día de hoy, ¿no? 20 años después de esos 90 o 20 años después de cuando empezó este siglo, es que en su momento se enfocaba la responsabilidad social corporativa más desde un punto de vista de retorno comunicacional, de tengo que contar qué es lo que hago, más que de integrar dentro de la estrategia de negocio las prácticas sostenibles. Y ese es el cambio que efectivamente se está produciendo en los últimos años. Y se está produciendo por un doble motivo. Alberto nos hablaba hace un momento que uno de los paradigmas que está cambiando es el concepto de la percepción del riesgo. Y esa percepción del riesgo está variando de una manera notable, en el sentido de que hasta hace relativamente poco tiempo la mayoría de las compañías tenían sofisticados sistemas de control y de gestión de los riesgos financieros, pero sin embargo no tenían sofisticados sistemas de riesgos no financieros. Y el concepto riesgo a día de hoy en el mundo de la sostenibilidad es, sin lugar a dudas, uno de los pilares esenciales, porque existen ya demasiadas evidencias de que los riesgos no financieros tienen una capacidad de destrucción igual o superior a los riesgos financieros, y la pandemia que estamos viviendo es una evidencia y lo hace además a nivel planetario. Y además el concepto de riesgo incorpora otra característica, de riesgo no financiero, otra característica, y es que se retroalimentan los riesgos no financieros entre sí y además se retroalimentan con los financieros, de manera que a las compañías no les va a quedar más remedio a partir de ahora que gestionar esto de una forma muy integrada. Claro, por lo que decís y lo que comentábamos también justo en el comienzo de este Fika Café, ya no hay ninguna empresa que no pueda plantearse esto. Es decir, el no hacerlo no es una opción, Alberto. No grandes corporaciones, estamos también hablando de medianas, incluso de pequeñas. Esto ya está integrado en el ADN de las empresas. Sí, efectivamente, siempre debería haberlo estado, ¿no? Yo creo que hay veces que no te das cuenta de lo importante que es algo hasta que lo pierdes, ¿no? Es lo típico. Y yo creo que estamos en un punto, sin pretender ser dramático en el asunto, ¿no? Pero estamos en un punto en el que nos estamos dando cuenta que hay ciertas cosas, no me atrevo a decir que podemos perder, pero que sí que van a tener un impacto severo o que pueden tener un impacto severo sobre la sociedad y las empresas, ¿no? Pues aspectos como el cambio climático, la escasez de recursos, la desigualdad, etcétera. Todo esto yo creo que puede tener un impacto claro, ¿no? Entonces, siendo conscientes o siendo cada vez más conscientes, de la importancia de todos estos asuntos, efectivamente, insisto, yo creo que esto siempre ha sido una necesidad, lo que pasa es que ahora es una necesidad más obvia, ¿no? Y es una necesidad que yo creo que es inevitable para las empresas. En estos casos, o en este momento, la necesidad no es solo una necesidad, me atrevería a decir incluso voluntaria, o que puedas asumir de forma voluntaria, sino que en algunos casos incluso nos estamos encontrando que esa necesidad viene por incluso imposición legal, ¿no? Mencionabas el tema de grandes, pequeñas empresas. Efectivamente, pues como sabéis, a nivel europeo tenemos una directiva de información no financiera que es aplicable para empresas de más de 500 empleados. En España se está extendiendo para compañías de más de 250 empleados, es decir, ya empresas no tan grandes, y cada vez encontramos que hay una mayor legislación que aplica no solo a compañías de 250 empleados, sino incluso a compañías de 50 empleados, como por ejemplo el tema de las auditorías salariales de género, ¿no? Por lo tanto, incluso la imposición legal, ¿no?, hace que esto de la sostenibilidad o la gestión de la sostenibilidad se esté extendiendo no solo a grandes empresas, ¿no?, que fueron las cabezas de lanza
porque dentro del mundo de la sostenibilidad también hay un driver muy importante que es el mercado de capitales, que de hecho yo creo que en muchos sentidos fue el precursor de la integración de la gestión de la sostenibilidad en las empresas. Pero más allá de que efectivamente fueron las grandes empresas las que, movidas por esta presión del mercado de capitales, iniciaron o empezaron a integrar la gestión de la sostenibilidad en sus compañías, efectivamente cada vez más son más empresas de todo tamaño las que, bien sea por la presión regulatoria, por la propia convicción o por la presión que notan en el conjunto de los grupos de interés, cada vez más están integrando principios de sostenibilidad en su gestión, ¿no? Y al final esto se ha convertido, yo creo, en un elemento de ventaja competitiva, ¿no? En el sentido en el que, pues como comentábamos antes, como comentaba Gemma, esto ya no es una cuestión de buenismo, sino que creo que es una cuestión que ayuda a las compañías a gestionar mucho mejor sus riesgos y oportunidades y que, por lo tanto, al final es un elemento de construcción de ventajas competitivas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y mi convicción es que aquellas compañías que no sepan gestionarlo bien, pues tenderán a desaparecer, porque dejarán de ser competitivas en el mercado. Así de claro. Así de claro. Así de claro. Sí. Sí. Me sorprendía mucho cuando antes hablaba Gemma y decía, hace 70 años ya. Yo pensaba, bueno, será en algunos países, porque aquí realmente estoy de acuerdo contigo que fue en los 90 cuando empezó a acuñarse ese concepto de la responsabilidad social corporativa, RSC, que luego fue RC, responsabilidad corporativa, y que se colgaba, Gemma, pues en la dirección de recursos humanos, en la dirección de comunicación en muchos casos también. Bueno, era como algo nuevo, ¿no? Ahora, ¿cómo se gestionan las empresas? ¿Qué figura es la responsable de asumir esta responsabilidad en las compañías? Estamos en una época de transición en ese sentido también, pero apunta muy claro hacia dónde se van a orientar las compañías. Alberto mencionaba el asunto de la importancia o la capacidad de transformación que va a tener en todo el mundo de la sostenibilidad los mercados de capitales. Los mercados de capitales, es decir, los inversores, necesitan poder garantizar que sus inversiones son tomadas bajo criterios de decisión correcta para proteger y para hacer crecer sus carteras de inversión. Y en la medida en la que eso está sucediendo, y de hecho existen también montones de evidencias que demuestran que los activos de naturaleza sostenible han tenido en los últimos años mejores rendimientos que los activos tradicionales, evidentemente lo que hacen es forzar la situación para garantizar efectivamente el recorrido de sus propias carteras. Esto, de una manera natural, a lo que lleva es a que los temas de sostenibilidad cada vez se estén abordando desde órganos más altos de las organizaciones. De hecho, las grandes organizaciones, en las compañías cotizadas, hay una recomendación del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que lo que indica es que la supervisión de todas estas materias debe estar en el órgano de gobierno de la sociedad. Por lo tanto, está en el Consejo de Administración, bien a través de una comisión específica de sostenibilidad creada al efecto, bien a través de la atribución de dichas competencias o bien a una comisión ya existente, bien la de auditoría, bien la de nombramientos y retribuciones. La tendencia que se creen en el seno del gobierno de las sociedades órganos específicos de sostenibilidad es cada vez mayor. Un director de sostenibilidad o directora, por ejemplo. Más que un director o una directora de sostenibilidad, lo que hay es un grupo de consejeros, además con mucha presencia de consejeros independientes, en líneas generales, que supervisan la acción e impulsan la acción del staff en materia de sostenibilidad. Luego, a nivel de staff, evidentemente se están produciendo migraciones también, por una razón sencilla, porque si lo que estamos buscando y si la tendencia hacia la que va la sostenibilidad es a una clarísima integración en los procesos operativos y de negocio, la lógica dice que en cada una de las unidades de negocio va a cobrar mayor protagonismo la atención a la sostenibilidad. Sí, hablabas de la inversión ESG, la inversión socialmente responsable. ¿En qué consiste exactamente? En garantizarle a los inversores que sus ahorros
que su dinero esté invertido en compañías que respetan estos criterios, ¿no? Efectivamente. Lo que consiste es en asegurar a tus inversores que la cartera de productos en la que tú estás invirtiendo tiene una alta mitigación de los riesgos en materia de sostenibilidad, y se puede hacer con diversas fórmulas. Hay desde algunos fondos que lo que hacen es utilizar un criterio de exclusión, es decir, no invierto en compañías que se dediquen a tal tipo de actividades. Otros que utilizan el criterio de best practices, es decir, lo que hago es invertir en las compañías sin necesidad de exclusión, pero las compañías que demuestran mejor desempeño en materia de sostenibilidad, y con diferentes criterios, pero al final el concepto es exactamente el que tú estás diciendo. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Alberto, ¿cómo ayuda CREAP a una empresa, a una compañía en este campo? Es decir, la consultoría en sostenibilidad. Explícanos en qué consiste y cómo trabajáis, Gemma, tú con todo el equipo, cuando una empresa pide ayuda, pide asesoramiento, pide expertise en algo que, como estamos viendo, cada vez tiene mayor presencia en la vida de las compañías, en la vida empresarial. Sí, yo creo que somos ya un equipo, tenemos un tamaño de equipo muy relevante en el mercado, ¿no? Lo cual nos permite ofrecer un acompañamiento, un asesoramiento integral a los clientes en materia de consultoría de sostenibilidad. Dicho esto, yo creo que hay servicios en los que somos especialmente buenos por la calidad de los profesionales que formamos parte del equipo y de las capacidades que traemos cada uno de nosotros, ¿no? Y me atrevería a decir, pues, que esos servicios en los que somos especialmente buenos, pues destacaría, por ejemplo, la medición de impacto socioeconómico, en la que en nuestro equipo tenemos bastantes capacidades de análisis macroeconómico, porque somos varios economistas, ¿no? Economistas de formación, sostenibles de profesión. Yo creo que hay otro servicio en el que también somos especialmente buenos, que es el apoyo a las compañías en su posicionamiento en el mercado de capitales, como comentábamos antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entender y responder ante los requisitos que puedan formular los analistas ESG y en general los requisitos que pueda imponer el mercado de capitales. Y el tercer servicio en materia de sostenibilidad en el que somos especialmente buenos, me atrevería a decir que es la definición de estrategias, ¿no? Yo creo que somos especialmente buenos en la monitorización y seguimiento de tendencias en sostenibilidad, y que nos capacita para asesorar de forma destacada a las compañías en este ámbito. Y me atrevería a destacar dos servicios más, quizás son más del ámbito de reputación, pero que también me gustaría destacar, porque creo que es importante no solo que las compañías se gestionen bien, sino que la relación que tengan con sus grupos de interés sea positiva y constructiva, y que esté basada en expectativas realistas en cuanto a la compañía, ¿no? Es tan importante para las compañías gestionarse bien como que esta buena gestión se traslade de forma adecuada a los grupos de interés, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos también servicios muy destacados en el ámbito de la reputación, especialmente en lo que tiene que ver con la medición de percepciones y expectativas por parte de los grupos de interés, y en cuanto a planes de posicionamiento que nos permiten mejorar la percepción que tienen los grupos de interés sobre la buena gestión de las compañías en materia de sostenibilidad. Y yo diría que, insisto, siendo capaces de ofrecer un acompañamiento integral a nuestros clientes en materia de sostenibilidad, pues estos servicios son aquellos en los que yo creo que tenemos capacidad de ofrecer un valor diferencial a nuestros clientes. Y Gemma, que aportas toda una larga trayectoria profesional dedicada a estos asuntos, a estos temas en diversas compañías, y que pones justamente toda esa experiencia, todo ese expertise al servicio también ahora de compañías que así lo demanden. Sí, digamos que yo estoy ahora en un proceso de transición,
pero quizás lo que puedo aportar son los años de experiencia en el otro lado de ¿Cuántos la mesa, años? ¿no? ¿Cuántos años en Pues en concreto? temas de sostenibilidad, 20 años. 20 años en temas de sostenibilidad. Y he de decir que en esta primera etapa de relación con CREAP, a mí hay algunas cosas que me han sorprendido muy positivamente respecto de la propuesta que tiene CREAP para los clientes, ¿no? Me sorprende muy positivamente el enfoque, yo creo que lo ha descrito bien Alberto, pero el enfoque de dedicarse a la parte que a mí me gusta llamar hard de la sostenibilidad y no a la parte soft, ¿no? Es decir, es una firma capaz de ofrecer cualquier tipo de servicios en materia de sostenibilidad, pero con una altísima especialización en la parte hard, en la parte transformadora, que es precisamente la que se necesita ahora. Y me parece que por esa razón ha sido capaz de constituir un equipo en el que yo destacaría 3 cosas. Una es la sabia combinación entre expertos en finanzas y expertos en sostenibilidad, más teniendo en cuenta cómo está actuando el mercado financiero, y creo que esa es una sabia decisión. La segunda es que hay un altísimo expertise. Yo creo que CREAP tiene una trayectoria tremenda y muy acreditada en términos de asuntos públicos, y la sostenibilidad y los asuntos públicos siempre han tenido relación entre sí, pero no nos olvidemos que ahora y en el medio plazo la van a tener de una manera intensa, y un ejemplo evidentísimo son los fondos Next Generation de la Unión Europea para la recuperación económica post-COVID, y todo ello le permite al equipo ser un grandísimo anticipador de tendencias en materia de sostenibilidad. Y esto hoy para los clientes es importantísimo, saber por dónde va a venir el viento y tener los mecanismos para poder resolver esas circunstancias. Pues de eso quería hablar justamente, de esa relación con asuntos públicos, con los reguladores. ¿Por dónde están transitando en este momento los organismos de regulación en el campo de la sostenibilidad? ¿Cuáles son, digamos, los horizontes y la hoja de ruta que están planteando? Bien. Yo creo que la Unión Europea lo ha dejado bastante claro, ¿no? Incluso con el paréntesis, esperemos que sea un paréntesis de la COVID, ¿no? En el que, pues como sabréis, en diciembre de 2019 comunicaron esto que se llama el Green Deal, ¿no? El Acuerdo Verde Europeo, y en el que ahí dejaron muy claro, o fue una declaración de intenciones, yo creo que meridianamente clara. Dijeron, la única estrategia de crecimiento que hay en la Unión Europea es una estrategia de crecimiento verde, ¿no? Y en el que, como muy bien apuntaba antes Gema, en estos momentos no hay estrategias de sostenibilidad separadas de las estrategias de negocio. Es decir, las estrategias de negocio deberían ser sostenibles, y esto que es válido para el mundo de las empresas también lo está siendo para el mundo del regulador, ¿no? En el que no hay una estrategia de crecimiento y por otro lado hay una estrategia de sostenibilidad, sino que las estrategias de crecimiento que están planteando los gobiernos son estrategias de crecimiento sostenibles, ¿no? Y esto está llevando a los gobiernos, insisto, tanto a nivel europeo, y yo creo que también lo estamos viendo a nivel español, a que regular algunos aspectos de la gestión de la sostenibilidad. Mencionaba también Gema los fondos del Next Generation, pero la Unión Europea está siendo bastante activa en cuanto a legislación, pues el Plan de Finanzas Sostenibles, el compromiso de neutralidad de carbono de la Unión Europea antes de 2050, estrategias en materia de economía circular. Para este año 2021 está previsto que la Unión Europea publique una ley sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, y esto que es válido a nivel Unión Europea también lo es a nivel España, ¿no? En el gobierno que tenemos actualmente, pues yo creo que también ha hecho una firme declaración de intenciones. 2 de las 4 vicepresidencias están relacionadas con el desarrollo sostenible, ¿no? Pablo Iglesias es vicepresidente, entre otras cosas, de la Agenda 2030 y Teresa Rivera, pues, de cambio climático, ¿no? Entonces, 2 de las 4 vicepresidencias, lo cual yo creo que ya es bastante sintomático, están relacionadas con el desarrollo sostenible. Una de las primeras acciones que tomó el gobierno actual fue declarar el estado de emergencia climática, ¿no? Y hemos visto
el nivel de actividad que están teniendo en cuanto a pues, la ley de cambio climático y transición energética, que yo creo que tendrá unas implicaciones muy importantes. También están previstas actuaciones legislativas pues, en el ámbito de economía circular. Hemos mencionado antes el tema de las auditorías salariales, etcétera, ¿no? E incluso en los ámbitos autonómicos, ¿no? Hemos visto, nos ha llamado la atención pues las propuestas de ley, por ejemplo, que tenemos en Cataluña para la creación de un centro de derechos humanos, ¿no? Que monitorice cómo las empresas están gestionando los derechos humanos, no solo en Cataluña, no solo en España, sino fuera de España incluso, ¿no? El hecho de que una compañía pueda estar infringiendo los derechos humanos en otro país será monitorizado, vigilado e incluso potencialmente sancionado en Cataluña, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Por lo tanto, ante la pregunta de cómo lo está haciendo esto el regulador, y por resumir, pues como verás, el regulador, tanto a nivel europeo, nacional como autonómico, está incorporando de forma creciente la sostenibilidad entre sus instrumentos legislativos y de nuevo, insisto, no hay una estrategia de crecimiento y por otro lado hay una estrategia de sostenibilidad, sino que el regulador está reconociendo que la estrategia de crecimiento tiene que ser sostenible. Hablabas antes, Gemma, de la sostenibilidad como gestión de riesgos, que es uno de los factores claves, digamos, ¿no? Riesgos financieros y riesgos no financieros también, ¿no? Hay un estudio muy reciente del World Economic Forum sobre riesgos que tú te conoces bien y que me gustaría que nos extractaras en los titulares principales. Pues realmente el World Economic Forum publica, yo creo que por lo menos debe ser la edición número 15 o 16, si no mal recuerdo, del Global Risks Map. Realmente la última, la número 16, la ha publicado esta misma semana. Y en ese análisis se pone de manifiesto que actualmente de los 7 mayores riesgos que existen, todos ellos, tanto en capacidad de materialización como en impacto, son no financieros. Entre los 7 primeros, actualmente, no existe ninguno que no sea no financiero. ¿Qué ocurre? Que podríamos pensar que es lógico que en el resultado recién publicado aparezcan esos resultados en tanto en cuanto llevamos un año de pandemia y obviamente se estresan ciertos riesgos o la percepción de ciertos riesgos. Pero eso es un error, porque ya desde hace muchos años, si miramos las ediciones anteriores, aparecían en posiciones muy altas de la tabla riesgos no financieros, aunque es bien cierto que mezclados con otros financieros, pero temas que tienen que ver con crisis climáticas, crisis migratorias, desigualdades, etcétera, etcétera, aparecían ya en estudios anteriores y no me refiero únicamente a la edición número 15, me refiero a la 14, a la 13 y así sucesivamente. Hay que gestionar empresas y también stakeholders, ¿no? Los grupos de interés de las compañías, que es un ámbito interesante. Sí, realmente, importante al mismo tiempo. Lo mencionaba antes Alberto al final, la gestión de la sostenibilidad es la gestión adecuada de los intereses de todos los stakeholders, porque los stakeholders, que no son ni más ni menos que aquellos grupos de interés que impactan a la empresa y que a su vez se ven impactados por la actividad de la empresa, obviamente tienen algo que decir, ¿no? Esos grupos de interés puedes llegar a poner el foco casi en microgrupos, pero en líneas generales los principales grupos de interés pues evidentemente son los inversores, que son los que te financian, son tus empleados, que son tu fuerza para sacar adelante el proyecto empresarial, por supuesto son tus clientes, por supuesto son las administraciones, esto especialmente más enfatizado en sectores de naturaleza regulada y, por supuesto, también es la sociedad en su conjunto entendida en un sentido amplio, tanto en el sentido medioambiental como en el sentido estrictamente social, tanto en lo que se refiere a fuerza laboral como a la relación con el ciudadano en general. Y una de las cosas que seguramente vamos a ver a corto y a medio plazo
es que dentro del acrónimo ESG, ¿no?, medioambiental, de gobierno y social, la S de social va a cobrar un mayor protagonismo derivado de las consecuencias que nos deja la pandemia, porque todos los estudios apuntan a que se van a producir un ensanchamiento de las desigualdades y evidentemente ese es un riesgo a valorar y a mitigar en la transformación necesaria de la economía. Estamos terminando. Quería hacer referencia a un término que a veces leemos por ahí, que es el greenwashing. ¿De qué estamos hablando cuando decimos esta empresa hace greenwashing, un lavado verde? Es decir, es intentar salvar la cara sin argumentos. Sí, bueno, tú mismo yo creo que lo has escrito muy bien, ¿no? Hay cierta percepción entre los grupos de interés, ¿no?, como decía Gemma, de que algunas compañías, más que mejorar su gestión en el ámbito de sostenibilidad, lo que están mejorando es la forma de venderlo, ¿no?, sin que haya una mejora de la gestión real detrás. Un postureo, digamos, para entenderlo. Postureo, ¿no? sí. Postureo. ¿no? Sí. Sí, maquillaje, ¿no? Sí. Podemos utilizar muchos términos, pero yo creo que no son estrategias viables en el largo plazo, ¿no? Yo creo que en el largo plazo los grupos de interés no son tontos, son capaces de discernir lo que es cierto y lo que no es. Y yo creo que hay algo que es muy malo. Yo creo que hay algo malo, o yo creo que es un impacto malo cuando gestionas mal, pero es un impacto todavía peor cuando gestionas mal y además mientes, ¿no? Porque ya son dos cosas las que se te juntan. Entonces, yo creo que la gestión de expectativas en cuanto a grupos de interés es muy importante, ¿no? Que cuando haces algo mal no hay necesidad de decir que lo estás haciendo bien. La mejor estrategia es ser honesto, establecerte planes de mejora y un roadmap y efectivamente hacer el ejercicio honesto de intentar mejorar. Y yo creo que eso, cuando eres honesto, más allá de que lo estés haciendo bien o mal, los grupos de interés generas una mejor relación con ellos, ¿no? Porque generas relaciones basadas en el compromiso mutuo y que a largo plazo tener esas relaciones es mucho mejor para el negocio que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el greenwashing efectivamente es una crítica que se hace a muchas compañías que aparentemente pueden estar maquillando o postureando, ¿no?, sus estrategias de sostenibilidad, pero no me parece que sean estrategias viables. O sea, al final, Gemma, la impostura siempre queda de manifiesto, ¿no? Yo creo que sí, que queda de manifiesto, ¿no? Tal y como estabais hablando, me acordaba de un buen amigo que siempre decía que en general solemos aceptar mejor el error que la mentira, ¿no? Solemos aceptarlo mejor. Entonces, es cierto que no es cuestión de plantearse utopías en el sentido de que las compañías son entes vivos y como son entes vivos no son perfectas, exactamente igual que no lo somos las personas, pero precisamente por eso se abren las posibilidades de mejora y al final de lo que se trata es de ir dotándote de mecanismos que te permitan reducir el riesgo que tienes para cometer errores, que en caso de que estos se produzcan, a su vez tengas mecanismos para que el impacto sea menor y que todo ello, como decía Alberto, lleve acompañado siempre planes de mejora que te permitan rodar en el día a día. De hecho, la mayoría de las compañías, o al menos las compañías grandes, y esto se está extendiendo hacia compañías de menor tamaño, utilizan y están extendiendo muchísimo a lo interno mecanismos que les ayudan a orientar al staff precisamente en ese sentido. ¿Qué tipo de mecanismos? Pues son políticas, procedimientos o normas internas que precisamente van a acotar esos riesgos. ¿De qué hablamos? Pues hablamos desde políticas de compliance, de políticas de derechos humanos, de cómo son tus mecanismos de relación con toda tu cadena de proveedores y cómo estableces o aseguras que no solo tú en tu ejercicio diario hagas bien las cosas, sino que además
sepas rodearte de un plantel de proveedores que también hace las cosas bien, porque en caso de no ser así, tú también vas a ser penalizado como compañía. La verdad es que es una cuestión muy interesante. No hablamos del futuro, estamos hablando del presente y de la necesidad de que estos criterios pues estén cada vez, como decís, más presentes en los máximos ámbitos de decisión de las empresas. Ha sido un placer, de verdad, y hemos aprendido muchas cosas. Gemma Giner, pues de verdad que volveremos a hablar de estas cuestiones y te deseamos mucha suerte en esta nueva andadura profesional con nosotros. Muchísimas gracias, estoy encantada de abordarla. Y gracias también a Alberto Muelas por tus explicaciones, por tu trabajo y por haber arrojado luz sobre un tema que seguro que a nuestros oyentes hoy les ha interesado mucho. Gracias y suerte también. Muchísimas gracias, Antonio. Alberto Espinosa, nuestro ingeniero, se encargó de que esto sonara bien. Y en nombre de todo el equipo de CREAP, Antonio San José les saluda y les emplaza para una próxima oportunidad. Saben que nos encontramos aquí en esta misma plataforma, estamos en todas las de podcast para hablar de comunicación y de criterios como en este caso de sostenibilidad, de medio ambiente, que tienen que ver con el desarrollo de las empresas. Gracias y hasta la próxima. FICA Café, porque la vida es comunicación.